Mis amados hermanos, muchas bendiciones en este día. Estos son tiempos en los cuales, como discípulos del Señor y como iglesia, tenemos que ser entendidos y de comprender lo que está ocurriendo en nuestro mundo. Nos identificamos plenamente con la vida del apóstol Juan. El apóstol Juan, en 1 de Juan capítulo 5, 19 nos dice que nosotros somos de Dios y que el mundo entero está bajo el maligno. Este es un versículo que tiene que llenar nuestros corazones y nuestras vidas de saber que el mundo entero está bajo el maligno. Lo que hoy nuestros ojos y lo que escuchamos de lo que ocurre en nuestra tierra, en nuestro mundo, en todos los órdenes, es profético. Y me encanta saber que el apóstol Juan, allí en la isla de Patmos, Dios le dio la visión de poder ver al Cristo glorificado y exaltado. Pero hay dos aspectos de este apóstol a quien el Señor lo llevó en el capítulo 17 a un desierto, primeramente en el Espíritu, para que contemplara Babilonia. Y quiero que hoy miremos un poquitico esta palabra en el capítulo 17 de Apocalipsis. En el capítulo 17 nos encontramos con que el versículo 3 dice: y me llevó en el Espíritu al desierto. Esa es una experiencia que tiene que ocurrir con cada hijo de Dios, con cada discípulo del Señor, con cada sacerdote. Dice, me llevó en el Espíritu al desierto. ¿Y qué fue lo que vio Juan en el desierto? Y dice, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y finalmente en el versículo 5 dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras de las abominaciones de la tierra. Hoy, mi amado hermano, quisiera que hoy entendiese y comprendiésemos lo que ocurre y lo que vemos en el mundo es Babilonia. Babilonia. Y para que Juan tuviera esta visión, el Señor lo llevó al desierto. Y en el desierto le permite ver y darle esta visión para estos tiempos. Nosotros como discípulos del Señor, hoy en el desierto podemos contemplar lo que pasa en nuestro mundo, lo que está ocurriendo en la tierra en todos los órdenes. Ustedes podemos mirar en el libro de Apocalipsis, en este capítulo 17, textos como los siguientes, para lograr encajarnos en la historia de lo que está pasando y poder ser entendidos como lo dice el profeta Daniel, que solo los entendidos entendemos porque los impíos no entenderán. Dice el versículo 11, la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Gobernantes, aquí la escritura está hablando de gobernantes. Y está hablando de la bestia. La bestia representa el anticristo. ¿Qué ocurre en el versículo 13? Dice, estos tienen un mismo propósito. Los gobernantes de esta tierra. Dice, entregarán su poder y su autoridad a la bestia, que es el anticristo. Todos los preparativos. Lo que nuestro mundo contempla hoy son preparativos para ello. Y por eso estos gobernantes, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Entonces, gobernantes que están lejos del Señor, que no tienen en cuenta a Dios, 10 naciones que le entregarán el poder, la autoridad al anticristo, a la bestia, y ellos harán pelea contra el Cordero, y nosotros los llamados del cuerpo de Cristo, los elegidos y fieles. Esa es una batalla espiritual, de orden espiritual. Entonces dice el versículo ya 18, mire cómo lo dice Juan, y la mujer que has visto, o sea, Babilonia, es la gran ciudad, mira la identificación, Babilonia significa la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Reina sobre los reyes, gran ciudad. El tema y el título es la gran ciudad.
Eso se ve en el desierto. Cabe destacar, mis amados hermanos, que hay tres poderes que en Babilonia se unen para poder hacer este trabajo. Es el poder político, el poder religioso y el poder económico. Con estos tres poderes, Satanás es trinitario, utiliza estos tres poderes y de esta manera va cumpliendo su tarea, como lo dice el Señor aquí en su palabra, en el versículo 16 y 17 de este libro, dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerá la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quebrarán en fuego, porque Dios ha puesto su corazón en ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. El Señor lo dice en su palabra: ni una jota ni una tilde pasará de su palabra. Ni una jota ni una tilde, todo se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, mis amados, tenemos que tener la visión. Lo que hoy vemos en el mundo es la Babilonia con su manifestación. Más adelante hablaremos un poquitico de las características que tiene este tiempo por la misma palabra. Pero ahí no nos podemos quedar. Lo más importante es la visión, la mejor de todas, que Dios le dio a Juan. Y está en el capítulo 21 de Apocalipsis. Y mire cómo la identifica, capítulo 21, versículos 9 y 10. Babilonia es simplemente la gran ciudad. Y en el capítulo 21, Dios le dice específicamente en el versículo 10, ya es la visión que Dios le da a Juan y la que tenemos que tener todos nosotros. Dice el 21:10: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Otro lugar, pero ya es un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Esta es la visión extraordinaria y maravillosa que recibió Juan. El Señor lo lleva a un monte grande y alto en el espíritu, y allí le muestra la gran ciudad santa, ya es santa de Jerusalén. Y desde el versículo 1 del capítulo 21 encontramos como dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esto sí que es extraordinario. Todo discípulo, y tú, mi hermano, tiene que subir al monte, un monte alto, grande, y desde allí podemos visionar y ver la nueva Jerusalén, que es nuestra esperanza, que es el lugar que Dios tiene reservado para quienes seguimos, para quienes estamos siendo y fuimos llamados y fieles, escogidos de parte del Señor. Entonces, ya miramos que Juan tuvo, y Dios lo llevó en el espíritu al desierto para que contemplara Babilonia. Lo que hoy tú y yo vemos en este mundo es Babilonia, con todo su esplendor, con todas sus manifestaciones, aunque el estar en el desierto implica estar en un lugar solo, árido, sin frutos, sin resultados. Pero lo mejor de todo es que Dios está trayendo a su iglesia, a su pueblo, la revelación del lugar a donde vamos a estar. Por eso es muy importante mirar lo que es la gran ciudad y la ciudad santa de Dios. Entonces, si queremos recibir la visión eterna de Dios, tenemos que dejarnos llevar a un monte grande y alto. ¿Qué significa esto? El monte grande y alto es, como lo dice el libro de Ageo: subid al monte y de allí traiga madera para reedificar el templo, para edificar la iglesia de Cristo. Entonces, un monte grande y alto significa un nivel de adoración especial, significa un nivel de oración especial, significa un nivel de consagración, un nivel donde para subir a este monte es necesario esforzarnos, ser valientes en poner la palabra, como Dios le dijo a Josué en el Josué capítulo 1 versículo 7: y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, no te apartes ya ni a diestra ni a siniestra. Dice: esfuérzate y sé valiente para hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó, no te apartes de ella ni a la izquierda ni a la derecha. Y si tú lees, y quisiera que mi hermano puedas hoy meditar en esta palabra de Apocalipsis 21,
ese lugar especial de la Nueva Jerusalén, donde estaremos con el Señor por los siglos de los siglos. Esa es nuestra esperanza. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 1, 17, 18 ora y pide por nosotros, y nosotros oramos por nuestros hermanos diciendo: Señor, abre nuestros ojos espirituales para ver la esperanza a la que tú nos has llamado y cuáles son las riquezas de nuestra herencia de los santos. Ojos espirituales, revelación del Señor, y es en el monte donde recibimos revelación de parte de Dios para comprender y entender nuestro lugar que Dios tiene preparado para su pueblo, para su iglesia, para su novia. Por eso cuando Jesús venga, Él viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Son características, y yo quisiera hoy animarte, mi hermano, que en el Espíritu el Señor nos traslade a ese monte alto y grande para ver la Nueva Jerusalén, la santa ciudad de Dios descender del cielo, la desposada, la iglesia del Señor, como dice el versículo: yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y luego sigue explicando y diciendo: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Qué privilegio contar con la presencia del Señor. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Le dice el ángel a Juan: escribe. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Aquí hay algo interesante: es el que venciere. Para nosotros poder comprender esta palabra, quizás tengamos que leer en el Apocalipsis, el capítulo 2 de Apocalipsis, la iglesia de la Odisea. Miramos la palabra del capítulo 2, la iglesia de la Odisea, que tiene las características de estos tiempos. Para nosotros comprender esta palabra y mirar lo que está ocurriendo en estos tiempos, tenemos que identificarnos con la visión que Dios le dio a Juan de las 7 iglesias que estamos en la última, en la Odisea. Mire lo que dice que esta palabra: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación. Él dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Dice: al que venciere, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Quiero que miremos esta palabra de la iglesia de la Odisea. ¿Qué significa la Odisea? La Odisea es una combinación de dos palabras griegas: laos, que significa pueblo, y lego, que significa opinión o costumbre. O sea que la palabra la Odisea es la opinión o la costumbre del pueblo. La costumbre del pueblo. La Odisea quiere decir que prima la opinión de la gente. La Odisea es una característica de estos tiempos que está en la iglesia, pero que también está en el mundo. Hoy en día y en estos tiempos, los gobernantes, quienes nombran a los gobernantes, es el pueblo. Nosotros tenemos que entender y comprender lo que Dios hizo con Saúl y David. Dios quería colocar como gobernante al salmista David, al que Dios había escogido.
pero el pueblo escogió a Saúl. Y Dios dijo, ustedes me piden rey, me piden gobernante, me piden a Saúl porque lo ven que habla muy bien, de un buen parecer, y está bien, se los voy a dar, pero ustedes van a sufrir las consecuencias de este gobernante, el que ustedes escogen. Y efectivamente, el pueblo escogió a Saúl y fueron y sufrieron las consecuencias de este gobernante. Y estos tiempos son iguales. Hoy en día, los gobernantes de nuestras naciones, la mayor parte, el pueblo es el que los escoge. Entonces Dios tendrá que decir, en muchos casos, por decir, en este momento Estados Unidos, yo he querido colocar un hombre conforme a mi corazón, pero ustedes escogen este, está bien, lo tienen, pero ustedes sufrirán las consecuencias de este gobierno. Y así cada nación, nuestra Colombia, cada nación tiene sus gobernantes porque vale la opinión del pueblo. Y un pueblo manipulado por los medios de comunicación, y un pueblo comprado, y un pueblo donde hay tanta corrupción, que es otra característica de este mundo de tinieblas. Y finalmente, como lo dice Juan, primera de Juan 5:19, nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Nosotros tenemos que comprender que finalmente es Babilonia. Y por eso nosotros como discípulos del Señor miramos desde el desierto en el Espíritu, nos traslada el Señor para que contemplemos estos tiempos. Son tiempos difíciles y peligrosos y tenemos que entenderlo, tenemos que mirar lo que Dios está haciendo. Pero ¿qué es lo más importante? Aquí lo más importante, según la palabra en la Odisea, es lo que ocurre en la iglesia. ¿Y qué tenemos que hacer? Dice el Señor para su iglesia que eso es lo que nos interesa a nosotros, porque con todo lo que está pasando en todos los órdenes, el Señor finalmente está limpiando, está emblanqueciendo y purificando a su iglesia, por la que viene, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Pero aquí dice, yo conozco tus obras, dice el Señor, dice, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. La iglesia en estos tiempos pasados ha estado en un nivel de tibieza, o tu vida, en mi vida, puede estar en un nivel de tibieza, que ni frío ni caliente. Y dice el Señor aquí, por cuanto tú eres así, te vomitaré de mi boca. Qué palabra tan tremenda. ¿Y cuál es la característica de la Odisea? La característica de la Odisea precisamente aquí dice, yo soy rico. O sea, es considerarse rico, pues puede considerarse rico aún materialmente, rico en doctrina, conocer muchas verdades, conocer muchas cosas, y no tengo necesidad, y de ninguna cosa tengo necesidad. Triste poder decir en estos tiempos que no tengo necesidad. Hoy, como hijo de Dios, como siervo, sierva del Señor, nuestra mayor necesidad es del Señor. Y como tenemos necesidad de Él, nos acercamos a Él. Y al decir a Él, tengo necesidad de mi hermano, me acerco a mi hermano, porque necesito de ti. De ahí que tú ves la oración que hacía el apóstol Pablo, que nuestros ojos sean abiertos para ver la esperanza a la que Dios me ha llamado, te ha llamado. ¿Y dónde están mis riquezas? Mis riquezas está en los santos. Tú no puedes decir, yo puedo decir, hermano, no te necesito. En este tiempo, en esta pandemia, tú tienes que estar experimentando, si estás en el Espíritu, la necesidad de tu hermano. Por eso cuando Dios nos va a permitir volvernos a ver y estar cerca, será valioso, será extraordinario. No tengo necesidad, es orgullo. Cuando uno expresa estas frases, que es la gran debilidad de estos tiempos, es el orgullo. Un orgullo. Y por eso dice, no tengo necesidad. Y no sabes. Y Dios dice, pero tú no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la calificación que Dios da. Pero también el Señor nos aconseja aquí tres cosas. Número 1, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Oro. En la Biblia el oro tipifica la fe. Y como lo dice el apóstol Pedro, el oro se prueba con fuego. Cuando hemos pasado por tribulaciones, cuando hemos pasado por dificultades, es nuestra fe la que se ha purificado, y de todo esto nuestras vidas están cada día
como el oro puro. Entonces compremos el oro puro, dice, compre sobre oro para que sea rico. Número 2, y vestiduras blancas para vestirte. El vestido representa nuestra conducta, nuestra manera de andar diaria y constantemente. Y con un vestido nosotros no podemos permitir que ese vestido se ensucie, tiene que permanecer. Estos son nuestro caminar, nuestro diario vivir. Tanto que la Escritura dice para estos tiempos que aquel que le da un vaso de agua a uno de sus siervos ya tiene ganado, tiene un galardón. Es decir, es totalmente nuestra conducta, nuestra manera de proceder con nuestros hermanos, con el prójimo. Porque hemos entendido la palabra que el Señor le dio al mismo Juan cuando le dice al apóstol Juan, un mandamiento os nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a los otros. Y luego dice, y precisamente el vestido dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Aquí significa el colirio, significa la revelación de la palabra, la revelación de los misterios de Dios. Entonces tenemos que subir al monte, y en el monte es donde recibimos revelación de los principios, de las verdades eternas de Dios, como la revelación que Dios está trayendo en nuestras vidas de la nueva Jerusalén, el lugar donde tú y yo estaremos por los siglos de los siglos. Entonces luego el Señor hace una advertencia, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Gracias al Señor, porque el Señor al que ama disciplina. Dice, sé pues celoso y arrepiéntete. O sea, que haya un cambio de actitud, un cambio de manera de pensar y un cambio de estilo de vida, que finalmente es el del reino de Dios. Y aquí luego dice el apóstol, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hoy el Señor está en la puerta de la iglesia. Está en la puerta. Hoy está el Señor hablando a su iglesia. Con lo que vemos hoy en el mundo, con lo que está pasando en este diario vivir en el mundo entero, el Señor finalmente está en la puerta de la iglesia y dice, he aquí, si alguno oye mi voz y abre el corazón, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, el Señor está esperando que tengamos comunión con él. Comunión con él. Qué bendita palabra, poder tener comunión con el Señor. A eso nos está invitando. Estos son tiempos para buscar al Señor, para depender de Él, para ir en oración. La oración se está convirtiendo en lo mejor para el discípulo de Cristo, lo mejor para crecer espiritualmente. La meditación de la palabra nos está llevando a dimensiones especiales. Y luego dice, finalmente, el Señor en el versículo 21, al que venciere. Ya miramos en el Apocalipsis 21, al que venciere yo le haré que se siente conmigo en mi trono. Yo seré su Dios y usted mi pueblo. Y aquí dice, al que venciere le haré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y termina diciendo, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Mis amados, estos son tiempos proféticos. Estos son tiempos especiales y ruego al Señor que nuestras vidas, que tu vida pueda recibir la revelación que recibió el apóstol Juan de ir al desierto. Hoy es el desierto. Y en el desierto contemplar Babilonia, la gran ciudad, y que es una ciudad y que es un sistema que en el capítulo 18 completamente va a ser derribada y destruida. Mira el capítulo 18 de Apocalipsis, porque finalmente el Señor dice, pueblo mío, no tocáis el mundo, salga de ahí, salga de Babilonia. Estamos en Babilonia, pero salga de él. Capítulo 18. Y qué bueno recibir la revelación de que el Señor nos lleve al monte alto, y allí en el Espíritu recibir la revelación de la nueva Jerusalén, tal como lo describe Apocalipsis capítulo 21, sus puertas, sus muros, todo esto que está reservado para quienes amamos al Señor. Por eso el apóstol Pablo en Corintios nos dice exactamente que Él tiene cosas reservadas, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón, son las que Dios tiene preparadas para quienes le amamos. Estos son tiempos, mi amado, para amar al Señor. Estos son tiempos porque Dios está tocando la puerta de tu corazón, está en la puerta de la iglesia. No estoy hablando del templo, no, de la iglesia.
Y tú y yo somos parte de la iglesia de Jesucristo. Bendita iglesia del Señor. Bendita iglesia. Si alguno oye la voz, si hoy escuchamos su voz, la voz de Jesús, que Él está tocando mi corazón, tu corazón, y yo abro mi corazón a la comunión con Él, a la meditación de la palabra, a la oración, cenaremos. Y al estar cenando, entonces Él habla a nuestro ser interior de todos estos misterios y los preparamos, y por eso entonces finalmente oro puro, refinado en fuego, pasado por las pruebas, por las dificultades, vestido blanco y resplandeciente, que son las acciones justas de los santos, y colirio para ver y ver la revelación de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas en este tiempo. De una cosa estoy bien seguro: la visión que Dios le dio al profeta Daniel en Apocalipsis, en Daniel 12:10, muchos serán limpiados, y lo que nos limpia es la sangre de Jesucristo y nos quita todo pecado. Si nos arrepentimos, si cambiamos de manera de pensar y si cambiamos de actitud y de estilo de vida. Si hay arrepentimiento, sé pues celoso y arrepiéntate. Y luego dice, emblanquecido, otra vez, con la sangre del Cordero. Y finalmente, purificado. Dice, los entendidos entendemos, el impío no entenderá. Como Dios le dijo a Daniel, guarda y sella este libro, porque está reservado para el tiempo del fin. Estos son tiempos finales y tenemos que estar preparados en santidad y en gracia y en paz los unos con los otros, sin la cual nadie verá al Señor. Les animo a mis amados, que hoy el Señor está tocando, es la puerta de tu corazón. Con esta pandemia, estos 8 meses, lo que hiciera Dios tocando, aquí yo estoy a la puerta de la iglesia y llamo. Seguro, oye, si yo escucho la voz del Señor, abro mi corazón y diciéndole, Señor, estoy pobre, necesito de ti, no puedo vivir sin ti, sin tu gracia, sin tu misericordia, sin tu bondad, no puedo vivir sin tu palabra, no puedo vivir sin el tiempo de comunión. Dice entonces, cenamos con Él, y en la cena con Él, Él trae la revelación de estos tiempos. Bendiciones para ti, mi amado, amado siervo de Dios. Hoy le bendigo en el nombre de Cristo Jesús y declaro esta bendición para tu vida. La visión que recibió Juan del desierto, contemplar Babilonia, hoy es Babilonia lo que está en el mundo, y finalmente la mejor de todas, subir al monte y allí ver la ciudad santa de Dios, la Nueva Jerusalén. Bendiciones para todos.